¿Cómo que derecho a la vivienda? Hay que ponerse a trabajar. Todo tienen regalado. Esto ya es un descontrol total, Lupe. Pues no, Joaquín, no va por ahí. El derecho a una vivienda adecuada significa que todas las personas merecemos protección contra el desalojo forzado, la destrucción o la demolición arbitraria de nuestro hogar, a elegir un lugar donde vivir que resulte accesible y asequible. Eso es, que sí nos alcance para pagar lo correspondiente, claro, siempre y cuando los precios sean justos. Y además, el derecho a la vivienda está conectado con el derecho a la ciudad, lo cual implica cosas como poder desplazarnos hacia nuestros espacios de formación o de trabajo, teniendo medios de transporte público suficientes y seguros, que nuestra comunidad cuente con los servicios indispensables como agua, luz y recolección de residuos, y a que no se nos desplace de la zona en la que vivimos por intereses de otras partes, desposeyéndonos de un espacio para habitar. El tema es que en México hay una serie de problemas que están obstaculizando que las personas veamos garantizado nuestro derecho a la vivienda. Si quieres aprender un poco más sobre esto, te recomiendo el libro País sin techo, de Carla Escoffier. El libro está dividido en 5 capítulos en los cuales Carla reseña algunos de los principales obstáculos para poder gozar de este derecho humano básico. Para ello nos cuenta los casos de 5 ciudades del país, en donde se dan diferentes dificultades y luchas alrededor del derecho a la vivienda. Empieza por Mérida, en Yucatán, con el caso de las burbujas inmobiliarias y el juego perverso de financiarización de la vivienda. Financiarización de la vivienda es cuando se construyen nuevos edificios o se generan lotes que se ofrecen como herramienta de inversión. Sus precios son muy elevados e inaccesibles, porque no aspiran a ser vendidos en lo inmediato, sino más adelante cuando su precio se eleve. De manera que la vivienda se construye para invertir y no para vivir. Además, se construye pensando en un perfil socioeconómico que no encaja con la mayoría de las personas, de suerte que en algún momento habrá mucha mayor oferta de departamentos de lujo que personas capaces de costearlos. Por cierto, esta dinámica está ligada con la degradación ambiental, por el otorgamiento irregular de licencias de cambio de uso de suelo y permisos para la construcción. Pasamos a San Francisco, pero en Campeche, donde Carla nos ilustra el problema de los megaproyectos y la lucha de las personas o las comunidades para no ser desplazadas de su región. En ocasiones, las instancias gubernamentales o las grandes empresas ejercen presión para reubicar, desplazar y despojar comunidades que normalmente están en condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser los pueblos indígenas o los grupos campesinos. Esto con el fin de realizar megaproyectos, justificándose con discursos de desarrollo y promesas de progreso. Después nos habla de los problemas de arrendamiento, tomando como ejemplo el caso de la Ciudad de México. Dado que muchas personas no tenemos acceso a créditos costeables para adquirir una propiedad, o bien simplemente necesitamos desplazarnos continuamente de nuestro lugar de residencia, la renta es la mejor opción, o lo sería, si tan solo los precios no estuvieran por los cielos, inaccesibles para la mayoría de las personas. Adicionalmente, existen pocos marcos legales que regulen las condiciones para rentar una propiedad. No solo que los precios no sean abusivos, sino que los arrendadores no pidan el cielo, el mar y las estrellas como condiciones para poder rentar, y que exijan un contrato por escrito que sirva de apoyo como garantía de los derechos y las obligaciones de ambas partes. Además, la ciudad se enfrenta al fenómeno de la gentrificación. Esto es, que los barrios tradicionales o populares se ven modificados en sus dinámicas, con la aparición de nuevos habitantes con niveles socioeconómicos mucho más elevados, que paulatinamente modernizan la zona y encarecen los costos de vida. Al final, las personas que habitaban originalmente la zona ya no pueden costear esos gastos y se ven obligadas a desplazarse a áreas periféricas o precarias que no tienen condiciones dignas para habitar o sin acceso a los servicios públicos mínimos. Enseguida, Carla nos habla de la discriminación como otro obstáculo para cumplir con el derecho a la vivienda. Esta vez nos habla de casos en San Luis Potosí, donde miembros de la comunidad LGBTIQ+, se enfrentan a la gran dificultad de no poder comprar o rentar una vivienda, puesto que sufren discriminación. No discriminar a alguien implica el no negarle o obstaculizarle el ejercicio de sus derechos por razones de sexo, edad, género, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, identidad, idioma o cualquier tipo de rasgo que empate con un prejuicio. Pero también nos comparte el testimonio de Casa Orquídea, una casa comunitaria que ofrece un espacio seguro a miembros de la comunidad LGBTIQ+, cuando no encuentran opciones de vivienda. Finalmente, el último capítulo del libro habla sobre la relación entre el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. El caso que analiza esta vez es el área metropolitana de Monterrey, en Nuevo León. Aquí expone cómo no es suficiente que los proyectos inmobiliarios promovidos por gobiernos o empresas hablen de redensificar zonas, cuando no tienen condiciones para garantizar el acceso a servicios básicos como agua y drenaje, o como cuando las ciudades crecen sin control y sin el ejercicio de planeación urbana,
abandonan a su suerte a las zonas con personas que viven en condiciones precarias, mientras se hace una gran inversión de recursos públicos en zonas turísticas o más privilegiadas. Les recomiendo muchísimo el libro de Carla Escoffier. Se esforzó mucho por usar un lenguaje cercano y ejemplificar conceptos clave de derecho para poder compartirnos más herramientas para pensar y luchar por nuestro derecho a la vivienda.